Vamos a leer juntos la palabra de Dios en esta hora importante, en el libro de Hechos capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 8 al 12 solamente en esta hora. Acompáñenos. Dice la Biblia, el libro de Hechos capítulo 4, versículos del 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio en todos vosotros y a todos y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El día de hoy vamos a tener un tiempo muy importante también para esta semana meditar sobre Pedro. El título del mensaje para esta semana es El deseo de Dios, Pedro. Una vez más, gracias por abrirnos los hogares, sus hogares. Gracias por abrirnos las puertas de el lugar donde usted quiera que esté. En este momento pido y oro para que Dios, con su poder y su palabra, siga obrando en su vida y en todos los campos donde usted está. Si usted nos está viendo desde una iglesia, quiero dar gracias a Dios por este encuentro y que estemos orando juntos como pastores y líderes para que sigamos hacia el mayor deseo de Dios. Bienvenidos al culto en esta hora. Algo que quiero recordar durante los meses que hemos tenido hablando del deseo de Dios, comenzamos con grandes hombres y líderes del Antiguo Testamento. Hasta el día de hoy, vamos a entrar a este Nuevo Testamento importante también a través de este mensaje que Dios nos ha preparado. ¿Qué usted recuerda del primer mensaje cuando hablamos acerca del deseo de Dios? Hablamos acerca de José. ¿Y cuál es la palabra más importante que nosotros tenemos que siempre grabar? El líder espiritual. A pesar que había muchos líderes en la época de José, claro, como gobernantes y líderes en diferentes lugares, Dios levantó a José como el líder espiritual porque el mismo Faraón confesó: no hay otro hombre que esté lleno del Espíritu de Dios. Y es más, Potifar y el carcelero mismo vieron que Dios estaba con José. Ese es el inicio que debe tener nosotros como obreros a través de la vida de José dentro del deseo de Dios. Más adelante, en la siguiente semana, hablamos acerca de Moisés. Y cuando hablamos acerca del deseo de Dios en Moisés, algo que llevamos durante la semana es la identidad. Algo que no debemos olvidar. Somos el pueblo de Dios. Vivimos en este mundo, pero no seguimos al mundo. Salvaremos al mundo. Dios obró en la vida de Moisés, pero más importante fue a través de Jocabet, que siempre le transmitió su identidad. Mensajes después hablamos de la vida de Josué y Caleb. Y cuando vemos la vida de Josué, hay algo que marca la historia de estos dos, a pesar de los 10 que estaban en contra y casi todo el pueblo, era la seguridad. Josué y Caleb tenían la seguridad en las promesas de Dios y en la palabra que Dios le había dado a través de Moisés. Debemos levantar de esta manera discípulos que no solamente tengan una identidad como Moisés, sino que también tengan seguridad a través de las promesas de Dios. Después, nosotros compartimos acerca de otro hombre tan importante en su época como lo era Samuel. ¿Recuerdan de Samuel? A través de Samuel nosotros vimos que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo delante de Dios. Claro que sí, delante de Dios. Como estaba Samuel desde pequeño, todo lo que hacía en el templo no era para él, era para la gloria de él. Inclusive en el culto es estar delante de Dios. A través del siguiente discípulo, obrero que aprendimos, que fue David. Con David pudimos recordar y siempre aferrarnos al pacto eterno de Cristo, que es todo suficiente y completo. David creía en esta promesa que hasta años después, Pedro, que hoy vamos a ver, confiesa que David creía que en su linaje iba a venir la descendencia del Mesías, porque era la promesa de Dios, el pacto. Después hablamos de un gran rey que se levantó después de David. Su nombre era Josías. A pesar de tener una tierna edad de 8 años, Dios obró en la vida de este rey pequeño por la mamá que se llamaba Jedida. La mamá marcó mucho la vida de este gran rey. ¿Por qué? Porque no podemos hablar así de su padre Amón ni de su abuelo Manasés. A través de Josías podemos ver la palabra tan importante. ¿Cuál es?
la reforma. ¿Sí? A través de David vimos el pacto eterno, pero a través de Josías, la reforma fue lo que cambió esa época, porque el pueblo de Israel estaba atrapado en la idolatría. Primero, la palabra de Dios impactó a Josías cuando lo escuchó, hasta el punto que se desgarró. La reforma empezó en la vida del rey Josías para así también transformar su pueblo. Y ahí también recordamos que a través de Josías, por mucho tiempo no se había celebrado, se celebró la Pascua. Después de qué compartimos, hablamos de la vida del gran profeta llamado Eliseo. En Eliseo, nosotros podemos recordar algo, que cada creyente en cada campo, a pesar que esté en la oscuridad, necesitamos del poder espiritual. Eliseo estaba tan seguro que no iba a ser con su poder, que no le pidió otra cosa a Elías, sino le pidió la doble porción del Espíritu Santo. Tengan en cuenta esto, obreros. Nosotros no podemos hacer el ministerio con nuestra fuerza, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales. Podemos ser obreros llenos del poder espiritual también. Y por último, la semana pasada nosotros compartimos acerca del gran profeta llamado Isaías. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que recordar de Isaías? Es el respaldo del trono celestial. Él sigue en su trono, sigue obrando. Él es soberano, tiene el control de todo, inclusive de la muerte y la vida. A pesar que estemos pasando por momentos difíciles, obreros, a pesar de las crisis, Él sigue en su trono. A pesar que el trono del rey Usías estaba vacío por su muerte, pero el trono de Dios siempre estará lleno, lleno de la gloria de Él. El día de hoy, durante la semana, podemos recordar siempre a través de estos mensajes el mayor deseo de Dios como evangelistas. Hoy, a través de Pedro, perdón, y viendo el texto bíblico, ¿qué podemos nosotros comenzar diciendo en esta introducción? Primero, ustedes, nosotros, somos llamado la iglesia, ¿sí? Y como su iglesia, somos sus hijos, hijos de Dios. Somos el pueblo de Dios. Ya que somos sus hijos, la iglesia, el pueblo de Dios, claro que Dios ha establecido su deseo. El deseo de Dios no ha cambiado para su iglesia. Es más, Pedro mismo lo dice en primera carta de Pedro 2:9, lo dice. Somos sacerdocio, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice el versículo 9 más adelante, dice, para anunciar las virtudes de aquí. El deseo de Dios no ha cambiado. Y como su iglesia, siempre tenemos que tener ese deseo. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio en nuestra iglesia. Otros son pastores, otros son líderes, otros son maestros. En cualquier área que usted haga, o usted puede decir, pastor, yo trabajo en lo que es el mantenimiento de la iglesia, en cualquier ministerio que usted ha dado, nosotros tenemos que tener una conclusión en nuestro ministerio. ¿Dónde debe terminar todo nuestro ministerio antes de partir al cielo? Desde el pastor hasta el obrero que tenga una posición más baja, tiene que estar pensando en la siguiente generación. Claro, porque nosotros no vamos a seguir. Nosotros algún día iremos, partiremos de este mundo y la siguiente generación son los que quedarán. Por eso es lo mismo que Cristo Jesús le dijo a Pedro cuando resucitó. Después de haberlo ido a buscar cuando pescaba, Cristo mismo le dio en Juan 21:15, ¿me amas, Simón Pedro? ¿Y qué le dijo Pedro? Sí, Señor, te amo. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Léalo en Juan 21:15. Le dice, apacienta a mis corderos. Y sabemos que los corderos son los hijos de las ovejas. Qué tan importante, obreros, nuestra siguiente generación. Es tan importante que Dios lo ha transmitido a su iglesia para que la iglesia siga pensando en la posteridad. Tenemos toda nuestra vida, pastores y líderes, en cada ministerio importante, siempre orando y pensando en nuestra siguiente generación. Quiero terminar esta introducción llamando a ustedes también, iglesia. Por favor, no vivamos preocupados. Realmente el ambiente, la situación, las personas, a veces es difícil con tanta presión que hay en el mundo. Pero recuerde que Dios, a pesar de todas las situaciones, Dios sigue siendo soberano. Y Él tiene el control de todo, obreros. Seamos discípulos que no nos preocupemos por nada en el camino, porque Él sigue siendo Dios. Cristo está sentado a la diestra del Dios Padre. Y si es así, nosotros tenemos que creer que Él tiene el control de todas las cosas. Y es más, cuando Cristo estaba tratando con la vida de Simón Pedro, en Juan capítulo 20, versículos del 20 al 23, podemos ver una historia muy importante acerca de Pedro. Mire conmigo.
En San Juan capítulo 20, versículo 20 al 23 dice de esta manera. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, perdón, capítulo 21, del 20 al 23. Leo otra vez. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había acostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos de aquel discípulo que no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y la Biblia dice, versículo 24, este es el discípulo que atestimó de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿A qué llevo con esto en este texto bíblico? Pedro, después que escuchó las palabras de Cristo, decirle, ¿me ama Simón Pedro? ¿Me ama Simón Pedro? Vio al discípulo que amaba a Jesús también y le preguntó, ¿y él qué le pasará? Esto es lo que hoy queremos compartir. Y Cristo le dijo, si yo quiero que quede vivo hasta que yo venga, ¿cuál es tu preocupación? Solamente tú sígueme. Muchas veces hay creyentes todavía preocupados. A veces, ¿qué pasará con mi hermano? ¿O qué sucederá con el pastor si el pastor no está? Si los líderes no están. A veces quedamos preocupados por el ambiente entre los creyentes. ¿Y qué de ese hermano? Sí, todos son importantes. Desde el pastor hasta el último que está en el ministerio. Todos son importantes dentro de la iglesia. Pero no es de preocuparnos porque hasta ellos están en las manos de Dios. Dios tiene el control de la vida y la muerte. Él sabe hasta qué punto nuestra vida va a continuar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Como discípulos, concentrarnos realmente en lo que Dios nos ha dado. Y a Pedro le dijo, tú sígueme solamente. Seamos esos discípulos que solamente sigamos la palabra, las promesas de Dios. Y por eso, para comenzar, cuando hablamos del deseo de Dios, siempre hablamos del comienzo, ¿verdad? Todo tiene un comienzo. Y el comienzo, hoy quiero llamar y quiero animar a los discípulos. Somos discípulos de Cristo. Y como discípulos de Cristo, Dios va a obrar nuestra vida, claro. En el ministerio pastoral puede haber grandes obras de Dios, claro. Es Dios obrando. Pero muchas veces, a veces pensamos que nuestro poder o nuestro conocimiento. A veces vemos que la iglesia de repente aviva, la gente se levanta o se anima a las personas las personas aumentan en la membresía o podemos ver grandes obras de Dios. Claro que eso sucederá porque es la obra de Dios. Pero muchos creyentes y discípulos han olvidado algo. No es por nuestra fuerza. No es porque seamos los mejores o porque simplemente yo tengo conocimiento más que el hermano o estoy más preparado, experiencia más que el hermano. Por favor, mediten esto. Todo ha sido por su gracia. No es nuestra capacidad. Dios no nos escogió porque sabemos o no sabemos, o porque somos más fuertes o no somos fuertes. Fuimos escogidos por gracia. Hoy a través de Pedro entendemos esto y debemos llevarlo siempre en nuestras vidas. El libro de Marcos, capítulo 1, versículo 17, cuando usted lee la palabra de Dios, lea conmigo de esta manera. Y dice el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 17 en el día de hoy. Y mire lo que dice cuando Cristo llamó a sus discípulos. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. En capítulo 4, capítulo 4, versículo 19 de Mateo, dice, y os haré pescadores de hombres. Pero aquí dice un poquito más explicativo, dice, y haré que seáis pescadores de hombres, aunque es lo mismo. ¿Qué es esto? No dice, y serás pescadores de hombres. Podría haber dicho, venid en pos de mí y ustedes serán pescadores de hombres. Pero no lo dice. Dice, y yo os haré, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos guiará y Él seguirá obrando a través de nuestras vidas. Y el mismo Marcos capítulo 3, versículo 14, dice de esta manera, y estableció a 12
En el versículo 13 dice que él llamó a los que él quiso. Ahí estamos hablando de la gracia y estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Para qué estableció a 12? Para que estuviesen con él. Esa es la gracia de Dios. No nos escogió porque éramos los mejores. Nos escogió porque él quiso. Y yo quiero preguntarles, ¿él sabe que usted se equivocará? ¿Sabe que las dificultades vendrán a su vida y a veces le será difícil? Claro. ¿Él sabía que Pedro le iba a negar? Claro, si él es Dios. Pero él nos cogió por gracia. Y si es por gracia, por favor, no olvidemos, discípulos, que inclusive la muerte, él lo sabe. Inclusive la muerte está en sus manos. ¿Usted está consciente de esto, verdad? Todo es por gracia. Desde que me levantó, desde que me llamó, me salvó con esta vida, ahora con mi ministerio, inclusive cuando mi ministerio termine en esta tierra, hasta Él tiene el control de todo y más de sus discípulos. En Juan capítulo 21, que nosotros leímos, del versículo 18 y 19, dice de esta manera: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígame. Esta es la vida que Pedro iba a tener, que conocemos en el Evangelio y conocemos en el libro de los Hechos, pero también aparece cómo iba a morir. Nos enseña que ni siquiera la vida y la muerte están fuera de él. Él lo tiene en sus manos. Él conoce nuestra vida. Esa debe ser nuestra seguridad. Por eso Pedro tal vez no entendió, o sí, pero ya había todo en las manos de Dios. El ministerio, la preparación de la palabra, de la obra de Dios en él, pero hasta su propia muerte. Por eso no se preocupe, obrero. Dios ya tiene todo listo. Él es Dios soberano. Y Él sabe inclusive hasta qué fecha. Solamente nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente continuar como discípulos de Cristo. Si la muerte, la vida y el ministerio está en sus manos, no deberíamos de preocuparnos. Pedro mismo habla de esto en su carta, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Si usted va al libro de 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1, Pedro dice de esta manera. Voy a leer. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Mire, a los que habíais alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo con una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro mismo se llama siervo de Jesucristo, llamado por Dios. Esto es nuestra identidad, obreros. Fuimos obreros, pastores, fuimos escogidos por gracia, salvos por gracia y llamados por Dios por este ministerio, y somos llamados por esos siervos de Dios. Este debe ser el comienzo de todo ministerio en nuestra vida. Sea que sea maestro, sea que sea líder, sea que esté en un ministerio grande, o sea, usted guiando a muchas personas como pastor, usted no debe olvidar que todo es por la gracia de Dios. Hoy confesemos por esto. El evangelio de Cristo es todo, es suficiente y completo. Y esa debe ser nuestra confesión, porque el mismo Pedro lo dijo en frente de la multitud. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Eso es lo que dijo Pedro. Por eso está diciendo que solo el evangelio es todo. Solo el evangelio es suficiente y solo el evangelio es completo. Y en la misma carta, en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25, Pedro dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que permanece para siempre. Primero, solo la palabra nos salva. Solo la palabra de Dios cambia nuestra vida. Y después dice el 24, porque toda carne es como la gloria, como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Lo segundo que Pedro dice es que toda nuestra vida es pasajera, pero la palabra de Dios es eterna. Y esta palabra es la que nos salvó. No es mi fuerza. No es porque soy mejor. No es porque soy el mejor elocuente.
Es la palabra de Dios que permanece en nosotros porque nos salvó. Y dice al final Pedro, y algo que recalca más, dice, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Pedro dice que esta palabra que me salvó, esta palabra es eterna, esta palabra es el evangelio. ¿Y el evangelio quién es? Cristo. Por eso Cristo es todo. Cristo es suficiente y completo. Obreros, discípulos en este tiempo, en medio de todas las situaciones, en medio de todas las dificultades que venga, no olvide que si usted es discípulo, ha sido escogido por gracia. Su vida, su ministerio y la muerte están en las manos de Dios. Nuestra identidad, somos absolutamente siervos, obreros, discípulos de Cristo. Tenemos el evangelio, obreros. Si usted es esa persona, simplemente quiero animarlo con algo. En medio de todo, a pesar de las circunstancias, a pesar que se vuelva difícil, pareciera la vida, continúe. Por favor, continúe, discípulo. Porque usted no está solo. Porque usted no se llamó a ustedes mismos. No lo llamó la iglesia. No lo llamó los líderes. Lo llamó Dios. Y lo salvó Cristo. Y el Espíritu Santo vive en usted. Continúe, obra. Es la mayor respuesta que Dios nos ha dado a través de este comienzo. Lo segundo que nosotros podemos ver en la vida de Pedro, es algo tan importante para nosotros, fue la confesión que tuvo Pedro. Sí, Pedro tuvo una de las confesiones más grandiosas, pero fue revelada por Dios. Y por eso fue llamado bienaventurado también Pedro. Cuando nosotros vamos a la historia de Mateo capítulo 16, del versículos 13 en adelante, usted puede ver una historia muy importante también. Los discípulos iban con Cristo a Cesarea de Filipo y estaban afuera de la ciudad. Y la Biblia dice que Cristo reunió a los 12 y se sentó con ellos. ¿Y qué les hizo? Les hizo una pregunta. ¿Qué piensan las personas de mí? ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Sí? ¿Por qué quiero empezar en esto como primer punto? Es porque hay que hacernos la pregunta para el mundo, ¿quién es Jesús? ¿Qué es lo que el mundo piensa acerca de Jesús? Porque en la época bíblica también había un pensamiento acerca de Jesús. Y en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 14, aparece lo que los discípulos escuchan, los que los discípulos han escuchado lo que han dicho acerca de Jesús y le comentan. Algunos dicen que tú eres como Juan el Bautista, que tú eres como Elías, que eres como el profeta Jeremías o alguno de los profetas. En sí no es malo, pero la percepción del mundo, inclusive los creyentes acerca de Jesús, solamente es esta. Juan el Bautista en su época era conocido como el que trajo la reforma nacional. Sí, porque atacaba duramente al gobierno. Inclusive reformó a las personas diciendo arrepiéntanse. Hasta habló muy fuerte de Herodes. Pensaban que solamente Cristo venía como un político más para quitarle el trono o reformar la nación. No es malo, pero eso no es la obra completa de Jesús. Otros decían que Cristo vino como Elías. ¿Por qué? Porque a Elías se le llamaba el profeta del fuego, el que oró porque 3 años no lloviera. Vieron a Cristo hacer muchos milagros, sanidades, obras increíbles que físicamente es imposible. Y viendo esto, ya lo comparaban con Elías. Aunque la comparación no es mala, pero Cristo solamente vino para multiplicar pan y peces. Solamente vino para mostrar su poder y sanar a las personas. En cierto modo, sí, pero ese es el límite que tienen las personas. La persona tiene una percepción muy corta porque solamente piensan que por milagros, para hacer milagros y sanidades vino Jesús. En cierto modo es sí, pero ¿qué tal si un día no hay sanidad? ¿Será que ya no es Cristo? Por eso es muy importante tener la perspectiva correcta de quién es Jesús, porque el mundo, y como una vez lo digo, inclusive los creyentes tienen una percepción. Otros decían que era Jeremías, porque Jeremías era un profeta que se lamentaba mucho, un profeta que lloraba mucho por el campo, era un profeta que tenía mucha lástima, vamos a decir, acerca del mundo en su época. Y ya que veían a Jesús llorando, veían a Jesús ayudando a los pobres, teniendo misericordia de las personas, solamente tenían a un Cristo como si fuera un filántropo,
Vamos a decirlo de esta manera, alguien que solamente vino a ayudar, que tenía lástima a las personas. Cristo vino para esto. En sí la comparación no es mala, pero Cristo no es Jeremías. Él no vino para eso. Claro que vino a ayudar a las personas. Las buenas obras no son malas, pero esto no es la obra del Mesías. Y al final dijeron algunos de los profetas. Lo han comparado y ha puesto a nivel de cualquier profeta. Y muchos tienen ese pensamiento en esta época. Piensan que Cristo es un profeta como Buda, como Mahoma, como ciertos grandes líderes religiosos que vivieron muy bien, pero ninguno de ellos tuvo la respuesta. Inclusive estos grandes líderes religiosos están en sus tumbas, pero lo comparan así, como un simple profeta más, como que pareciera una religión más. ¿Usted cree que esta percepción lo tienen aquí en el mundo? Sí, inclusive creyentes, da dolor decirlo a veces, pero inclusive creyentes tienen esa percepción. Solamente ven a un Jesús como alguien político que quieren cambiar solamente la nación, o solamente por hacer buenas obras o milagros, o compararlo con una religión más. Por eso la pregunta de Cristo no terminó allí, obreros. Y la siguiente pregunta que hizo Cristo entonces para ustedes, ¿quién soy yo? Yo le pregunto a usted que me escucha. ¿Usted tiene el mismo pensamiento, percepción, lo que el mundo dice de quién es Jesús? ¿O para usted quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Lo tiene? La Biblia enseña esto. Y en Mateo 16:16, por revelación divina, por la obra del Espíritu Santo, Dios mismo, Pedro confiesa, tú eres el Cristo. Es increíble la confesión. El Hijo del Dios viviente. Tú eres la promesa dada por los profetas en el Antiguo Testamento. Tú eres el Cristo, el cumplimiento de la palabra. Tú eres el Cristo, el que vino a abrir el camino para que el ser humano se encontrara con Dios, el que vino para deshacer todos los pecados y maldiciones. Tú eres el Cristo, el que vino a quebrantar las obras de las tinieblas, el Hijo del Dios viviente. Por eso esta revelación no se la puede dar porque alguien lo dijo, usted también. Tiene que ser una revelación que viene, ¿dónde? Solo la palabra. En Juan capítulo 6, versículos 68 al 69, Cristo le dice a los discípulos, ¿y usted también se quieren ir? Después de la alimentación de los 5,000. Y dice Pedro, ¿a dónde iremos? Y ahí está la confesión. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y hemos creído que tú eres el Cristo. Vaya confesión, ¿verdad? Tremenda confesión. Lo que Pedro está diciendo, que donde está la palabra, nosotros queremos estar. La palabra de vida, la palabra de poder, la palabra donde Jesús es la vida y Jesús es el poder en la vida del ser humano. Nosotros tenemos que disfrutar de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a través de la palabra. Toda la palabra nos va a revelar esto. Mismo Pablo dijo que este misterio estaba oculto. Pablo dice en Romanos 16, y ahora nos fue revelado por las Escrituras. Seamos discípulos, que confesemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otro nombre, como Pedro dijo después, bajo el cielo en que podamos ser salvos. Después de esta confesión, ¿cómo le fue en la vida de Pedro? ¿Le fue bien? Después de esa confesión, su vida comenzó a subir, por decirlo así, de nivel en la vida de fe. No. Pedro tuvo muchas equivocaciones. Pasó por muchas dificultades, al punto de que se desanimó. Pero tuvo esta confesión, claro. Pero no olvide que esta confesión no fue de él. Vino de Dios. Dios mismo le reveló esta palabra. Pero se equivocó. Ahí mismo, más adelante, no hace mucho después de haber confesado, tú eres el Cristo, en Mateo 16, 21 al 23, Cristo habla a su discípulo y le dice, el Hijo del Hombre tiene que morir, será castigado, al tercer día será sepultado, muerto, crucificado, y al tercer día resucitará. ¿Qué es lo que le dije? Le dije, Pedro se acerca, claro, este llamado el más impulsivo. Pedro se le acerca aparte y le dice, Señor, Maestro, que no te suceda esto. No lo voy a permitir. ¿Y qué le dice Cristo? Apártate de mí, Satanás.
Hoy podemos ver que Pedro se equivocó. Tal vez dijo algo sin pensarlo. Tal vez se emocionó porque ya había tenido una gran confesión, ¿verdad? Pero ahí no terminó la vida de Pedro. En Mateo capítulo 17, versículo 1 al 4, Cristo lleva a Pedro, a Juan y Jacob a la montaña. Y ahí la Biblia dice que se transfiguró delante de ellos. Y no solamente se transfiguró, sino que apareció Elías y Moisés. Hasta ahí va bien todo. Pero hay algo que dice Pedro, y vamos a decirlo, se equivocó otra vez. Y esta vez Pedro dice, oh, qué bueno que están aquí. Vamos a hacer una enramada para los tres. ¿Cuál es el problema aquí? Que Pedro estaba poniendo al mismo nivel a Elías, a Moisés y a Cristo. Y usted sabe que Moisés y Elías representan el cumplimiento de la palabra que es Cristo. Pero así no lo veía Pedro. Al punto que quería hacer tres enramadas o tres lugares de reposo para ellos. Pero antes que siguiera hablando, la Biblia dice que una voz vino del cielo y le dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahí vino la nube, ¿sí? O la neblina que cayó sobre ellos. Y cuando ellos abrieron sus ojos, ya no estaba ni Elías ni Moisés. Dice que solamente a quién vieron, a solo Jesús. Pedro también pasó por muchas dificultades, pero donde de la derramó todo, donde decimos, donde realmente cayó toda su vida y se desanimó, fue en Mateo 27, el 69-75, cuando negó a Cristo. Cristo mismo le había dicho que me negarás 3 veces y él dijo que no y lo negó 3 veces. Y cuando cantó el gallo, se percató. Y la Biblia dice que lloró amargamente. Obreros, nuestra confesión es que Jesús es el Cristo, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente. Queremos que Jesucristo es todo, suficiente. Sabemos de la salvación, pero no olvide. Muchas veces llega un tiempo donde que la crisis y las dificultades vienen a nuestra vida y a veces olvidamos esta palabra y caemos. Y muchas veces no nos damos cuenta del engaño. A veces pensamos que estamos haciendo bien la vida cristiana. Obreros, pero lo más importante en tu corazón que nunca debes olvidar es tu confesión. Jesús, tú eres el Cristo. En medio de mi debilidad, tú eres el Cristo. ¿A dónde iré? Solamente quiero escuchar la palabra de vida. Creemos que tú eres el Cristo en medio de mi dificultad y en medio de las situaciones que vengan, porque a pesar del desánimo, Dios seguirá obrando en su vida. Claro, póngase a pensar, ¿quién fue a quién? Cristo mismo fue a buscar a Pedro, ¿recuerdan? Pedro ya no pensaba en eso, regresó a pescar y Cristo mismo fue y lo llamó. Por eso hoy en el tercer punto, nosotros tenemos que recordar siempre el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es siempre obrar en la vida del evangelista, en la vida de su discípulo, a pesar que esté equivocado, a pesar que esté falle, vamos a poner, se desanime, Dios siempre obrará en la vida de ese discípulo. Por eso usted no mira atrás, continúe, por favor, a pesar de todas las situaciones que vengan. Pedro fue restaurado en ese lugar donde iba a pescar y se encontró con Cristo, volvió a él y fue restaurado cuando Cristo le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y al final Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, Señor. Tú lo sabes. Te amo. Pedro fue restaurado completamente. Pedro entendió que la gracia de Dios en él es para siempre. Dios nos ha dado su gracia. Y no importa la situación, si usted es hijo de Dios, la gracia de Dios siempre estará en usted. Ore por esto. Y Pedro, su vida nunca fue igual. Cuando Cristo le dijo en el monte de los olivos a los discípulos que esperase en Jerusalén, de los 120, él estaba allí. Él estuvo en ese lugar. En el día de Pentecostés ellos se reunieron en la casa de un aposento y estuvieron orando, porque Pedro creía en la promesa de Dios. Se aferró a la promesa de que el Espíritu Santo iba a obrar. Y conocemos la historia. En Hechos capítulo 2, 1 al 4, vino la obra del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Y en la misma fiesta de Pentecostés, las personas vinieron a ver qué estaba pasando. Y ahí conocemos
el primer discurso, o algunos llaman la primera homilética, la primera predicación que podemos ver de Pedro, ahora lleno del poder del Espíritu Santo. Si usted lee Hechos capítulo 2, del 14 al 36, usted ve la historia completa de que Pedro, cómo habla acerca de la profecía de Joel capítulo 2, después habla del patriarca o del rey David, de cómo en su linaje iba a venir Cristo, y comparte un mensaje increíble por la obra del Espíritu Santo. Ya Pedro no era el mismo. En capítulo 2 y versículo 21 dice, exactamente Pedro confiesa. Leamos juntos. Hechos capítulo 2, versículo 21. Pedro dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ya Pedro comprendió que no es su fuerza. Pedro comprendió que no es su capacidad, sino el poder del Espíritu Santo en él. Y Pedro dio un gran mensaje, que ese día 3,000, pero no fue él, fue la gracia y el poder de Dios. Por eso debemos ser obreros que cada día vivamos en la gracia, en el poder espiritual, siempre confesando que Jesús es el Cristo, en medio de todas las situaciones, que seamos discípulos que llevemos sanidad a las personas, la verdadera sanidad. Y Pedro y Juan fueron ese testigo en Hechos capítulo 3. ¿Recuerdan la historia del templo? Donde un cojo por 40 años iba a ese templo, y Pedro le dice, con Juan, le dicen a este cojo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate. Pedro y Juan llevaron la verdadera sanidad, la sanidad espiritual y la sanidad física a las personas. Obrero, ese es el deseo de Dios, que seamos evangelistas, que llevemos el mensaje, a pesar de nuestra debilidad, no con nuestro poder, sino con el poder y la obra del Espíritu Santo que está en nosotros, llevando la sanidad verdadera, la vida de Jesús, el poder de Jesús y la sanidad de Jesús en todos los campos. Somos esos discípulos. Quiero concluir el mensaje del día de hoy. Lo más importante para nosotros, una vez más, que no debemos olvidar, es que somos discípulos de Cristo. ¿Sí? Un día nosotros conocimos a Cristo. Y ese día nuestra conclusión de vida cambió. Nuestra identidad cambió. Nuestro propósito también. Toda nuestra razón de vida comenzó a tener sentido cuando conocimos a Cristo. Somos discípulos de Cristo. ¿Y cuál debe ser nuestra confesión de vida siempre? Para mi vida, para los campos, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Jesús es el Cristo, es la respuesta para toda la humanidad. Y esta es la conclusión que tenemos que llevar siempre a todos los campos. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, dijo Pedro. Y ese es el mensaje que tenemos que transmitir en todos los campos. El deseo de Dios no cambia. Por eso el deseo de Dios para sus discípulos tiene un comienzo. Y ese discípulo debe entender que la confesión más grande es que Jesús, tú eres el Cristo. Y con esto ir hacia el deseo de Dios y llevar la vida, el poder y la sanidad de Cristo en todos los campos con el poder del Espíritu Santo. Confesemos siempre, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Vamos. Dios, te damos gracias en esta hora. Hoy confesamos que Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres la respuesta eterna para todos los discípulos en todos los campos, Señor. Guía a los discípulos, Señor, con el mayor deseo, que todo el mundo conozca este evangelio. Gracias por llamarnos por tu gracia como discípulos. Hoy confesamos por eso que Jesús es el Cristo y que así podamos llevar el verdadero poder, la vida y la sanidad de Jesús en todos los campos, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Guíanos esta semana, Señor, como tú nos has guiado todos los días, Señor. Oramos. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén.